Muy buenos días, amigos colombianos y del mundo, principalmente los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Un honor estudiar en nuestra institución hermosa. Hoy nos enfocamos en la lectura 2 de nuestra clase de contratos mercantiles. Precisamente en el cumplimiento de las obligaciones. Vamos a hacerlo por capítulos para que no quede tan ladrilludo, tan pesado. Entonces, empecemos. El derecho mercantil, una rama legal que regula las complejas interacciones comerciales y empresariales, se apoya firmemente en el concepto de las obligaciones. Estas obligaciones son los pilares sobre los cuales se construyen y mantienen las relaciones contractuales y comerciales que impulsan la economía global. En esta lectura abordaremos los conceptos fundamentales de las obligaciones en derecho mercantil, desde la formación de contratos hasta el cumplimiento de compromisos. Se tratará el cómo esta teoría sustenta las operaciones empresariales y cómo su correcta aplicación es esencial para garantizar la equidad y la eficacia en el mundo de los negocios. Bienvenidos a este recorrido por el apasionante universo de las obligaciones en el derecho contractual mercantil, donde se descubrirá cómo estas normativas legales son fundamentales para mantener la integridad y el buen funcionamiento de las transacciones comerciales en nuestra sociedad actual. Teoría de las obligaciones y concepto del contrato de promesa. La teoría de las obligaciones en derecho mercantil es un conjunto de conceptos legales esenciales que los estudiantes de Derecho y Negocios necesitan comprender para entender cómo funcionan las relaciones comerciales y empresariales. A continuación, se brinda una explicación más sencilla. Creación de obligaciones en derecho mercantil. Las obligaciones generalmente surgen cuando las personas o empresas hacen acuerdos escritos o verbales llamados contratos. Los contratos establecen qué deben hacer las partes y cuándo deben hacerlo. Cumplimiento de obligaciones. Una vez que se acuerda un contrato, ambas partes deben cumplir lo que prometieron hacer. Por ejemplo, si se acuerda vender teléfonos a alguien a cambio de dinero, se deben entregar los teléfonos y la otra persona debe pagar. Incumplimiento de obligaciones. Cuando alguien no cumple con lo que prometió en un contrato, se produce un incumplimiento. La teoría de las obligaciones explora lo que sucede en esta situación y cómo se pueden resolver los problemas. Responsabilidad y culpabilidad. Si alguien incumple un contrato, se debe determinar si fue por accidente o si actuó de manera negligente o intencional. Esto afecta a las consecuencias legales como el pago de daños y perjuicios. Protección a terceros. A veces personas que no están directamente involucradas en un contrato pueden verse afectadas por él. La teoría de las obligaciones considera cómo se protegen los derechos de estas personas y qué pueden hacer si algo sale mal. Fuente de las obligaciones. Al navegar por este módulo, los estudiantes desarrollarán una sólida base en los conceptos relacionados con las teorías de las obligaciones, concepto del contrato de promesa, con ejemplos concretos que facilitarán la comprensión de estos conceptos. La teoría de las obligaciones también es relevante en el derecho mercantil y sigue los mismos principios generales que en el derecho civil, pero se aplica específicamente a las relaciones comerciales. En el contexto del derecho mercantil, las obligaciones pueden surgir de acuerdos comerciales, contratos de negocios y otras transacciones relacionadas con actividades comerciales. La teoría de las obligaciones en el derecho mercantil aborda cuestiones particulares que surgen en el ámbito empresarial. El Código Civil colombiano de 2023, en su artículo 1494,
Referente a las fuentes de las obligaciones, establece: las obligaciones pueden surgir de acuerdos entre personas, como contratos, o de actos voluntarios, como por ejemplo la aceptación de herencias. También pueden originarse por causar daño a otros, como en delitos, o por disposición legal, como en relaciones parentales. Un concepto importante dentro del derecho mercantil relacionado con las obligaciones es el contrato de promesa, que se utiliza en el contexto de acuerdos comerciales y puede tener aplicaciones específicas en este ámbito. A continuación se explica el concepto del contrato de promesa en derecho mercantil. Contrato de promesa en derecho mercantil. El contrato de promesa en derecho mercantil es un acuerdo en el cual una parte, conocida como promitente, se compromete a realizar una acción en favor de la otra parte llamada promisorio. Esta promesa puede ser relacionada con transacciones comerciales como la compra o venta de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de un contrato más complejo en una fecha posterior. En contexto mercantil, el contrato de promesa puede tener diversas aplicaciones como acuerdo de compraventa. Se puede utilizar para comprometerse o comprar o vender bienes en una fecha futura, lo que brinda a las partes tiempo para preparar la transacción o la posibilidad de asegurar los recursos necesarios. A continuación hallará un ejemplo de un acuerdo de compraventa en un contrato de promesa. Entonces veamos: partes, vendedor YZ Electronics Inc. y comprador BC Retailers Limitada. Objeto del acuerdo: venta de 100 televisores LED de 55 pulgadas modelo XYZ-333 nuevos en su embalaje original. Precio y forma de pago: precio total $50,000, pago inicial $10,000, saldo restante $40,000 en cuotas mensuales de $5,000 durante 8 meses. Entrega de los bienes: entrega en la dirección del comprador antes de la fecha acordada. Condiciones y obligaciones: garantías de calidad por parte del vendedor, derecho de inspección por parte del comprador. Enmiendas en caso de incumplimiento: plazo y vigencia. Vigencia desde la fecha de firma hasta la fecha de entrega, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Ahora veamos contratos de servicios. Se utiliza para comprometerse a proporcionar servicios específicos en una fecha determinada. Por ejemplo, un contratista puede hacer una promesa de realizar obras de construcción en el futuro. A continuación, encontrará un ejemplo de contrato de servicio en un contrato de promesa. Ejemplo: proveedor de servicios Leveltech, cliente Core.Ameris. Descripción de los servicios: desarrollo de un sitio web corporativo, creación de contenido y configuración de alojamiento y dominio. Precio y pago: precio total $5,000, pago inicial $2,000, saldo de $3,000 en 2 cuotas de $1,500, plazo de entrega 60 días a partir de la firma. Condiciones y obligaciones: garantía de calidad del sitio web, revisión y aprobación por parte del cliente, modificaciones adicionales mediante acuerdo por escrito. Acuerdos comerciales complejos: a menudo los contratos mercantiles más complejos involucran una serie de compromisos y pasos que deben completarse en un orden específico. El contrato de promesa puede utilizarse para formalizar estos compromisos secuenciales. Se cita el siguiente ejemplo: partes, fabricante de productos Z y distribuidora A. Objeto de acuerdo: la compañía fabricante Z otorga a la compañía distribuidora A derechos exclusivos de distribución para sus productos en un territorio específico. Términos y condiciones principales: la compañía distribuidora A tendrá derechos exclusivos para distribuir los productos de la compañía fabricante Z,
incluyendo productos actuales y futuros en el territorio acordado. Territorio. El territorio exclusivo de distribución incluye nombre de la región o país específicos. Duración. El acuerdo tiene una duración inicial de 5 años con opción de renovación. Obligaciones de la compañía distribuidora. La compañía distribuidora A se compromete a realizar esfuerzos razonables para promover y vender los productos de la compañía fabricante Z en el territorio. Ventas mínimas. Se establecen objetivos de ventas mínimas anuales que la compañía distribuidora A debe alcanzar para mantener su exclusividad. Firmas de las partes. Nombre y firma del representante de la compañía fabricante Z. Nombre y firma del representante de la compañía distribuidora A. Al igual que en el derecho civil, en el derecho mercantil, el contrato de promesa debe incluir elementos esenciales, como la oferta y aceptación, la identificación clara del objeto de la promesa, los plazos o condiciones, la consideración, la capacidad legal y los remedios en caso de incumplimiento. El contrato de promesa en derecho mercantil es una herramienta valiosa que permite a las partes planificar y estructurar transacciones comerciales de manera eficiente, en especial cuando hay necesidad de tiempo para cumplir con ciertos requisitos o condiciones antes de formalizar completamente la transacción. Principales fuentes de las obligaciones. Contrato. Una de las partes se compromete a llevar a cabo, entregar o abstenerse de alguna acción para con la otra parte. Ejemplo: maternidad subrogada. Una mujer se compromete a llevar y dar a luz a un bebé en nombre de otra persona o pareja que enfrenta dificultades para concebir por sí misma debido a diversas razones. Un contrato detalla los acuerdos entre las partes, definiendo los términos y condiciones bajo los cuales la gestante llevará adelante el embarazo y cederá la custodia del bebé después del parto. Cuasicontrato. Obligación legal similar a un contrato, pero que no surge de un acuerdo directo. Se origina por circunstancias legales o situaciones en las que una parte ha obtenido beneficios injustos a expensas de otra. Busca corregir desequilibrios y evitar enriquecimiento injusto o pérdida indebida, como en caso de pago indebido o beneficio no justificado. Ejemplo: representación informal o manejo de asuntos ajenos, reembolso por conceptos indebidos, agencia oficiosa. Delito. Surge a raíz de un comportamiento o acto ilegal realizado con la intención de ocasionar perjuicio. Ejemplo: se origina la responsabilidad de compensar a la persona afectada sin que esto afecte la pena principal expuesta. Cuasidelito. Proviene de un incidente negligente sin intención de perjuicio directo, lo que lleva a compensar al afectado sin menoscabo de la sanción principal. Ejemplo: implica la responsabilidad de compensar a la víctima, sin que ello afecte la sanción principal impuesta. Ley. Responsabilidades originadas por disposición legal o por una acción deliberada entre las partes involucradas. Ejemplo: deberes de sustento que los padres tienen hacia sus hijos. Enriquecimiento sin causa. Aumento de la riqueza de un individuo a expensas de la disminución injustificada del patrimonio de otro. Ejemplo: una persona ofrece ayuda a su vecino para reparar el techo de su casa después de una fuerte tormenta. La persona invierte tiempo y recursos significativos en realizar las reparaciones, aunque no tiene ninguna obligación legal de hacerlo. Más tarde,
El vecino recibe un pago de su compañía de seguros por los daños en el techo, pero no informa a la persona que realizó las reparaciones. El acto jurídico y el negocio jurídico. Alemana. Acto jurídico. En el derecho alemán, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad de una o más personas con el propósito de producir efectos jurídicos. Estos actos pueden ser expresos o tácitos y pueden llevarse a cabo mediante declaraciones verbales, escritas o a través de acciones concretas. Ejemplos de actos jurídicos: firma de un contrato de arrendamiento comercial. Cuando un propietario de un local comercial y un empresario acuerdan los términos de un contrato de arrendamiento para el uso del local con fines comerciales, están realizando un acto jurídico que establece las condiciones legales de la relación arrendador-arrendatario. El acto jurídico y el negocio jurídico. Los actos jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales, dependiendo si involucran a una o varias partes. Los actos jurídicos crean derechos y obligaciones legales y son vinculantes para las partes involucradas. Ejemplos comunes de actos jurídicos incluyen la firma de un contrato o una donación. Negocio jurídico. El negocio jurídico es una categoría más amplia que abarca tanto los actos jurídicos como los acontecimientos legales relevantes. Un negocio jurídico es cualquier hecho o acto que tenga relevancia en el ámbito del derecho. Esto puede incluir no solo actos jurídicos, sino también acontecimientos legales que no dependen de declaraciones de voluntad, como la adquisición de propiedad por herencia o la declaración de insolvencia. En epítome, los negocios jurídicos engloban todas las acciones y eventos que tienen resultados legales, mientras que los actos jurídicos son una subcategoría específica de los negocios jurídicos que comprenden declaraciones de voluntad. Ejemplos: apertura de una cuenta bancaria comercial. Cuando una empresa abre una cuenta bancaria para realizar transacciones comerciales, se está realizando un acto jurídico en el banco. Ambas partes acuerdan cumplir con los términos y condiciones establecidos por el banco. Realización de un pago. Cuando una persona o entidad efectúa un pago en cumplimiento de un contrato o acuerdo comercial, este acto constituye un hecho jurídico humano que demuestra el cumplimiento de las obligaciones financieras. Entrega de mercancía. La entrega física de bienes vendidos es otro ejemplo importante de hecho jurídico humano. Cuando un vendedor entrega los productos acordados al comprador, se cumple con una parte fundamental del contrato comercial. Renegociación de términos contractuales. Si las partes en un contrato comercial deciden modificar los términos originales, esta renegociación constituye un hecho jurídico humano que puede llevar a la modificación del contrato. Rescisión de un contrato. La terminación de un contrato antes de su vencimiento es un hecho jurídico humano significativo. Las partes pueden acordar mutuamente rescindir el contrato o hacerlo de acuerdo con las disposiciones contractuales correspondientes. Declaración de la voluntad alemana. Se refiere a la manifestación deliberada y clara de la intención de una persona o entidad para llevar a cabo un acto jurídico específico relacionado con actividades comerciales. Esta declaración puede adoptar diversas formas, como comunicaciones verbales, escritas o incluso actos concretos que demuestren una voluntad inequívoca de comprometerse en una transacción comercial contractual. En el contexto de las transacciones comerciales, la declaración de voluntad juega un papel crucial.
A través de declaraciones de voluntad como ofertas, aceptaciones, propuestas y otros actos comunicativos, las partes involucradas definen los términos y condiciones de los contratos comerciales. Ejemplificación. Imagine que usted es un estudiante que desea vender su bicicleta a un amigo. En este caso, su declaración de voluntad ocurre cuando le dice a su amigo: estoy dispuesto a venderle mi bicicleta por 100,000 pesos. La respuesta de su amigo es importante. Sí, él responde: sí, acepto su oferta. Pagaré los 100,000 pesos. Entonces, se está formando un contrato de compraventa de bicicleta. Usted como vendedor se ha comprometido a vender la bicicleta por 100,000 pesos y su amigo, como comprador, se ha comprometido a pagar esa cantidad. En este ejemplo, su declaración de voluntad al ofrecer la bicicleta a un precio específico y la aceptación de su amigo forman la base de un contrato comercial. Esta comunicación clara y el acuerdo resultante son elementos esenciales en el proceso de formación de contratos en el contexto del derecho mercantil. Este ejemplo ilustra cómo una simple declaración de la voluntad y su aceptación pueden dar lugar a un contrato comercial, un concepto fundamental en el derecho mercantil. La declaración de la voluntad alemana. Ejemplo: oferta y aceptación. Cuando una persona o entidad emite una oferta para comprar o vender bienes o servicios y otra parte la acepta, se genera un contrato comercial. Estos actos de presentar y aceptar ofertas son hechos jurídicos humanos que establecen los términos y condiciones del acuerdo. Firma de un contrato. La firma de un contrato representa un hecho jurídico humano clave en el derecho comercial. Cuando dos partes acuerdan los términos y condiciones de un contrato y lo firman, están formalizando su compromiso legal de cumplir con dichos términos. Los hechos jurídicos. Código de comercio. Acontecimientos que ocurren en el mundo con la intervención o no del hombre son susceptibles de provocar un efecto jurídico que nos permite adquirir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos se clasifican en hechos jurídicos humanos, aquellos acontecimientos o situaciones que provienen del humano sin que esto sea producto de su voluntad y producen efectos patrimoniales. Bueno, aquí se presentan ejemplos concretos de hechos jurídicos humanos en el derecho mercantil. Existencia de una causal de insolvencia por circunstancias propias de la dinámica del mercado que hacen que un empresario se encuentre en una situación financiera insostenible y no puede cumplir con las obligaciones financieras. Lo que evidencia es que este evento no es deseado por el individuo o la empresa y generalmente es el resultado de circunstancias económicas adversas, como lo es la fuerte caída de los ingresos, altos niveles de deuda o problemas en los activos. Daño, código de comercio. El daño en el contexto jurídico se refiere a la certeza de un perjuicio que debe ser reportado para que sea legalmente indemnizable. Según el profesor Pérez Vives, 1968, el daño puede abarcar lesiones morales, menoscabos, pérdidas, entre otros, que una persona sufre en su patrimonio o en sí misma, como su integridad física, derechos extramatrimoniales, honor, crédito, afectos y creencias, página 245. El término daño se refiere a los perjuicios o pérdidas económicas que una persona o entidad puede experimentar por una acción ilícita o por un incumplimiento de una obligación relacionada con actividades comerciales. Estos perjuicios pueden abarcar tanto pérdidas financieras directas como costos adicionales incurridos debido a conductas contrarias a la ley o al incumplimiento de términos y condiciones contractuales. Ejemplo, incumplimiento del contrato de suministro. Cuando una empresa no cumple con un contrato de suministro, lo que causa pérdidas económicas a la otra empresa, daña su reputación y le hace perder oportunidades de negocio. La empresa perjudicada puede buscar compensación legal por estos perjuicios. El abuso del derecho, código de comercio.
Se refiere a la utilización injusta o excesiva de los derechos legales en el ámbito comercial. Su objetivo es proteger a todas las partes involucradas en las transacciones comerciales y fomentar la competencia justa y ética en el mundo empresarial. En el mundo comercial, las personas y las empresas tienen derechos legales que pueden usar para proteger sus intereses y llevar a cabo negocios. Pero el abuso del derecho ocurre cuando alguien utiliza esos derechos de manera injusta o excesiva, yendo más allá de lo que es razonable o ético. El concepto de abuso del derecho en el derecho mercantil se utiliza para prevenir que las personas o empresas utilicen sus derechos de una manera perjudicial o injusta para otros. Esto ayuda a crear un entorno comercial equitativo en el que las partes pueden competir y realizar negocios en igualdad de condiciones. Ejemplo: fijación de precios al mercado de mi empresa. Si usted tiene una empresa y tiene el derecho de fijar sus precios libremente, eso está bien. Pero si decide subir los precios de sus productos de manera desmedida, en una situación de emergencia, estaría abusando de ese derecho. En este caso, estaría perjudicando a los consumidores y actuando en contra de los principios de competencia justa y ética en el comercio. ¿Cómo mejorar? Existen entidades que permiten conocer mejores prácticas de las obligaciones civiles y comerciales en Colombia, como, primero, Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. La SIC cuenta con información y recursos sobre competencia desleal y propiedad industrial en Colombia. Segundo, Centro de Investigación en Justicia y Legislación, CIJUL. El CIJUL ofrece información y recursos sobre eximentes de responsabilidad civil en Colombia. Bueno, compañeros, hasta aquí esta primera parte.